Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a Sergio Ávila Bolsa, vuestro canal, vuestra casa. Hoy vamos a analizar una serie de gráficos que pueden resultar muy interesantes viendo la situación general en la que nos encontramos, y vamos a titular este vídeo como Análisis de los rendimientos mensuales del S&P 500 y su comportamiento en años electorales. Evidentemente estamos en un año electoral, estamos en el cuarto año presidencial y por tanto, bueno, pues hay que tener en cuenta aquí una serie de factores. Lo primero que vamos a ver son los rendimientos mensuales del S&P 500 y el porcentaje de tiempo al alza en el contexto del ciclo presidencial en el cuarto año, que como decimos es en el que nos encontramos, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que la estacionalidad es una herramienta valiosa que nos permite evaluar las propiedades o las probabilidades, ¿no?, que pueda haber en el mercado en un momento dado, ¿no?, para poder pues saber históricamente qué es lo que ha ocurrido con las acciones y con los índices. Y bueno, pues parece que los años de verano, a contracorriente de lo que suelen ser los años normales, los años electorales en los meses de verano, a diferencia, ¿no?, de lo que suelen ser los meses de verano en años normales que no son electorales, aquí se muestra una fortaleza relevante. Como podemos ver, el gráfico nos proporciona datos desde 1928 hasta el día de hoy y destaca la estacionalidad mensual en los años de elecciones presidenciales como es este año. Se presentan dos tipos de datos, lo que podemos ver aquí: rendimientos promedios mensuales, que están indicados con barras verdes y rojas, y luego por otro lado el porcentaje de tiempo que están al alza, que en este caso representados por una línea azul. Si nos fijamos, vemos que en enero el rendimiento promedio es del 0,08 con un 48% de tiempo al alza. En febrero el rendimiento promedio es del 0,10 con un 52% del tiempo al alza. Marzo el rendimiento promedio del 0,92 con un 68% de tiempo al alza. Meses de abril, aquí en este caso nos marca un promedio negativo del menos 0,18%, aunque el 56% en tiempo está al alza. Mayo, rendimiento promedio 0,90 negativo, pero en este caso con un 44% de tiempo al alza. En el caso del mes de junio, aquí sí que nos marca un promedio del 1,52% y con un 72% en tiempo al alza. Y en el mes de julio, normalmente, aquí en este caso, en este tipo de años, nos marca un promedio alcista del 2,16% con un 80% del tiempo al alza. Y en el mes de agosto también nos dice que suele ser muy alcista en este año presidencial, 3,09% promedio de subidas con un 70,8% de tiempo al alza. Sin embargo, septiembre ya se empieza a ver negatividad, normalmente en estos tipos de años, 0,46% de caídas con 54,2% de tiempo al alza. Octubre, caídas del 0,34% con un 58,3% de tiempo al alza. Y luego noviembre y diciembre vuelven a ser positivos. Noviembre con un 1,14% de rendimiento medio y un 58,3% de tiempo al alza, mientras que diciembre nos marca un rendimiento promedio del 1,51% y un 83,3% de meses del tiempo al alza. Como podemos ver, los meses de verano, junio, julio y agosto, muestran rendimientos medios altos, como hemos comentado, y además con un tiempo promedio de alcista también bastante elevado, ¿no? Especialmente julio 80% y agosto el 70,8%. Los meses con rendimientos negativos son abril, mayo y septiembre, y también octubre, y luego fin de año suele ser fuerte otra vez de nuevo, ¿no? Así que históricamente los meses de verano para años electorales tienden a ser muy positivos para el S&P 500, con rendimientos promedios significativos y un alto porcentaje de tiempo al alza. Volatilidad en primavera y otoño, es lo que hemos comentado, y fortaleza a final de año. Así que bueno, es algo que es habitualmente contrario a lo que suele ser normalmente los meses de verano, que suelen ser pues movimientos laterales en los que el mercado se suele mover poco o no hay movimientos alcistas como suelen ser el primer trimestre y el último trimestre del año, que suelen ser estacionalmente los mejores. Así que bueno, esto simplemente por tenerlo en cuenta para ver si este año se cumple. Evidentemente no tiene por qué cumplirse todos los años, pero es interesante tenerlo en cuenta para este año 2024. Vamos a fijarnos otro gráfico, ¿no? En este caso vamos a analizar la información
en la que se suele ver los flujos netos de compra y el SP500, la relación que tiene. La semana pasada los clientes de Bank of America fueron importantes vendedores netos de acciones estadounidenses, deshaciéndose de aproximadamente 7.000 millones de dólares en acciones. Ahí tenemos la corrección efectivamente que estamos viendo en estos momentos, que gran parte de los clientes de Bank of America se han deshecho de sus acciones, ¿no? El gráfico muestra el promedio móvil de 4 semanas de las compras netas de acciones estadounidenses por parte de los clientes de Bank of America, que lo podemos ver en color azul, azul oscuro. Y luego tenemos el índice SP500 desde 2008 hasta el presente. El promedio de compras netas de 4 semanas se muestra, como decimos, en el eje que pone aquí LHS, color azul oscuro, y el índice SP500, la línea color azul clarita. Bueno, vamos a fijarnos en el comportamiento histórico, 2008-2009, durante la crisis financiera. Aquí hubo una disminución significativa de las compras netas, reflejando una venta masiva de acciones. Luego tuvimos 2010-2011, que hubo una recuperación en programas de QE. Las compras netas aumentaron durante los programas de flexibilización cuantitativa, QE1 y QE2, pero también hubo periodos de ventas netas en ese tiempo, ¿no? Luego tuvimos 2015-2016 el Brexit y la volatilidad global. Periodos de alta volatilidad como el Brexit mostraron fluctuaciones en las compras netas. En 2020, la pandemia del COVID, aquí una caída significativa de las compras netas en el inicio de la pandemia, seguida de una recuperación rápida y fuerte en el SP500. Posteriormente, 2021-2022, ajuste cuantitativo de la Fed, las compras netas fluctuaron en respuesta a las políticas de ajuste cuantitativo y las subidas de los tipos de interés. Y en 2023-2024 estamos ante la manía, ¿no? O lo que algunos pueden decir burbuja, o simplemente el hecho de la inteligencia, de que esté la inteligencia artificial, que recientemente, a pesar del fuerte aumento del SP500 impulsados por la inteligencia artificial, es cierto que las compras netas fueron negativas durante el mes de marzo. Así que pues ¿cómo interpretamos estos datos? Pues que hay una correlación notable entre los flujos de compras netas y el rendimiento del SP500. Las ventas netas suelen proceder o coincidir con caídas del SP cuando caen, es decir, las ventas netas normalmente suele caer el SP500, el índice, mientras que cuando hay compras netas positivas pues suele coincidir con aumentos del SP500, evidentemente, ¿no? Compras netas negativas recientes, pues ya lo hemos comentado. Así que aquí, sentimiento de mercado. Compras netas significativas desde marzo pues nos puede indicar que hay un sentimiento de cautela o toma de beneficios por parte de los inversores a pesar del rally que hemos visto en el SP500, por tanto ahora estamos en una fase correctiva. Tenemos como indicador de riesgo que las ventas netas significativas pueden actuar como un indicador de riesgo a corto plazo, sugiriendo que los inversores pueden estar preocupados por posibles correcciones o volatilidad futura. Por otro lado, pues vemos un desacoplamiento reciente, una divergencia entre el aumento del SP500 y las compras netas negativas, lo que puede ser una señal que el rally actual no está completamente respaldado por la confianza de los inversores. Así que aquí lo que habrá que ver es seguir monitoreando estos flujos, vigilando los flujos de compras netas para ver cuál puede ser el sentimiento del mercado. Cautela a corto plazo, evidentemente, ¿no? Estamos en una fase correctiva y las compras netas han sido negativas recientemente. Y lo que podemos seguir viendo son factores fundamentales económicos que nos puedan dar lugar a pensar si puede haber compras o ventas netas con aumentos en el SP500. Bien, pues ahora vamos a analizar la relación entre el VIX y el SP500. Vemos que estamos viendo una falta de aumento significativo en el VIX durante la caída del mercado ahora, que puede indicar efectivamente que no hay ventas de pánico generalizadas, ¿no? Como ha ocurrido en otras ocasiones que sí hemos tenido ventas de pánico generalizada, como la crisis financiera de 2008, como la finalización de los programas de QE, del QE1 y Q2, y como en el COVID. Así que pues ahora estamos viendo un pequeñito repunte, pero simplemente una fase correctiva del VIX, que el VIX nos está mostrando efectivamente, ¿no? Que hay una fase de rebote que se sitúa por encima de la media a largo plazo, habiendo dejado un soporte en 14,91, pero tiene resistencia en 16,31. Lo cual nos dice que sí, que efectivamente puede aumentar el VIX a medida que pueda haber alguna pequeña corrección adicional a la que estamos viendo ahora, pero que no es, en este caso, de momento preocupante, ¿no? Porque no hay ventas masivas.
Por otro lado, vamos a ver la relación entre los tonelajes de camiones y el índice SP500. Y bueno, aquí lo que hemos visto es que el índice de tonelaje de camiones normalmente, al ser los camiones, al representar el 72,6% del transporte de mercancías en Estados Unidos, pues sirve como barómetro para ver cómo está la economía. Aquí vemos que hasta hace poco veíamos como con un 81% de correlación cuando aumentaban el índice de tonelaje de camiones, aumentaba el SP500 y ya llevamos tiempo de que no está siendo así, ¿no? Por tanto, esto nos podría mostrar que efectivamente la economía se puede estar enfriando y que por tanto podría ser un síntoma adicional para que la Reserva Federal pudiera bajar los tipos de interés a medida que estamos viendo que la inflación pues ya más o menos se va en cierta manera controlando, ¿no? Así que, bueno, pues este es un dato interesante que se está moviendo el índice de tonelaje de camiones lateralmente, mientras que los índices norteamericanos han subido fuertemente debido a el entusiasmo por la inteligencia artificial. Y por último, vamos a ver la curva de rendimientos del Tesoro de 10 y 2 años y aquí vemos cómo, bueno, pues generalmente una vez que se empieza a ver perspectiva de recorte de tipos de interés, esta curva de rendimiento se empieza a empinar y por tanto, bueno, pues habrá que tenerlo en cuenta si efectivamente a partir de septiembre empiezan a bajar los tipos de interés, ¿no? Que es lo que se espera el mercado con una probabilidad del 91,7%. La curva de rendimiento tiende a empinarse cuando se anticipan los recortes de tipos. La respuesta de la curva de rendimientos es diferente si los recortes de la tasa son seguidos por una recesión o no. La empinada es más marcada y rápida en casos de recesión, ¿no? O sea, la curva es más empinada y rápida en casos de recesión. Aquí en este caso parece que lo que estamos viendo simplemente es un enfriamiento económico. Así que bueno, pues esto es interesante vigilar los spreads entre los bonos de 10 y 2 años como un indicador adelantado de la política monetaria y de los posibles cambios económicos. Y bueno, pues nos sirve para interpretar los movimientos de la curva de rendimiento en un contexto de que otros indicadores económicos puedan servirnos para evaluar la probabilidad que pueda haber de recesión en el mercado. Así que bueno, espero que os pueda servir. Estamos viendo una fase correctiva ahora mismo en los mercados norteamericanos. Algunos datos que nos indican que bueno, que efectivamente este año, por ser año electoral, podría no ser tan negativo como otros veranos. Lo veremos, pero de momento, como decimos, fase correctiva. Ha habido salida de dinero y aunque el VIX, como vemos, no está aumentando excesivamente y no estamos ni mucho menos en fase de pánico. Hasta pronto y buen trading. Un saludo.